Saludos, Dios te bendiga. Las enfermedades son algo de lo más común en el ser humano. No conocemos una sola persona que durante toda su vida no haya padecido de alguna enfermedad. Las enfermedades pueden traer a las personas que las padecen gran dolor o angustia. Las enfermedades pueden afectar a personas buenas, a niños, no distingue edad, religión ni condición social. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué existen las enfermedades? ¿Cómo podemos afrontarlas? En este video daremos la explicación a estas preguntas con un enfoque bíblico y también un enfoque médico. Soy Joel Vilches y esto es Cosmos Bíblico. Acompáñanos. La Organización Mundial de la Salud, OMS, define a la enfermedad como una alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. Una definición bastante completa, pero quizás poco comprensible. Lo que está claro es que la enfermedad es una parte más de la salud y de la vida en general. Es imposible evitar la enfermedad dentro del proceso biológico, como parte natural de la interacción del individuo con el mundo que lo rodea, tanto a nivel ambiental como en el contacto con otros seres humanos, animales y materias en general. Y nos preguntaremos, ¿por qué existen las enfermedades? La enfermedad es una manifestación de dos tipos de mal, el mal moral y el mal natural. El mal moral es la inhumanidad del hombre, representado básicamente por el pecado, la falta del hombre contra Dios y contra el prójimo. El mal natural está compuesto de diversos determinantes o factores que causan las enfermedades. El mal mismo es una perversión o corrupción de algo que originalmente era bueno, pero que ahora le falta algo. En el caso de la enfermedad, esta es un estado donde la buena salud está ausente. Veamos a continuación la explicación del origen de las enfermedades. Cuando Dios nos creó, nuestros cuerpos fueron diseñados originalmente para vivir por la eternidad. El plan divino para nuestros cuerpos fue de sentirnos saludables. En el principio, la Biblia no registra enfermedades en el relato del huerto del Edén. Todo era paz y salud para el ser humano. Éramos una obra perfecta. Pero las cosas cambiaron cuando Adán le falló a Dios y desde ese momento comenzaron las enfermedades en la Biblia. Está escrito en Génesis capítulo 3, versículo del 17 al 19. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Por culpa del pecado, el hombre y toda la naturaleza fue afectada. Y también se introdujo en la humanidad la muerte y la enfermedad. Cuando Adán pecó, fue como una puerta de maldiciones que se abrió. Entraron las enfermedades, la muerte. La tierra iba a producir cardos y espinos. El hombre se iba a sostener con el sudor de su frente. Y la mujer, por otro lado, daría a luz los hijos con dolor. Dios inicialmente hizo una creación perfecta y en los planes para el hombre y la mujer no estaban la enfermedad y la muerte. Sus vidas estaban destinadas
a la ventura, a la prosperidad, a la fructificación, a la paz, la felicidad. Pero al caer en pecado se rompe esta armonía y entra la muerte y la enfermedad a la humanidad, la pestilencia y la destrucción. La enfermedad entró al mundo por el pecado. Si no hubiera pecado en el mundo, no existiría ninguna enfermedad. Si Adán y Eva no hubieran pecado, no habría enfermedad en el mundo. En consecuencia, la enfermedad llegó por culpa del pecado. Cuando Adán pecó, él condenó a toda la humanidad a sufrir las consecuencias, una de las cuales es la enfermedad. Sin embargo, aunque la enfermedad y la muerte entraron al mundo por causa del pecado, esto no significa que la enfermedad es causada directamente por el pecado. Lo que sucede es lo siguiente: nuestra naturaleza caída, debido al pecado de Adán, ocasiona que el hombre esté sujeto o condicionado a enfermar y morir. Pero una enfermedad específica se debe a diversos factores. La OMS llama a estos factores como determinantes de la salud. Estos son los siguientes: agentes biológicos, tales como bacterias, virus, parásitos y hongos que ocasionan infecciones. El medio ambiente, como las condiciones del clima, radiaciones, la contaminación atmosférica o la de los suelos. Los factores sociales, como la pobreza, la falta de saneamiento. Los estilos de vida, los cuales están en relación a los hábitos alimentarios, a la actividad física o el consumo de drogas. La biología humana, estrechamente vinculada a factores genéticos o del propio organismo, como nuestra edad, el sexo, y factores relacionados a la atención en salud, como la accesibilidad a los servicios de salud. Las enfermedades son ocasionadas en un 43% por causa de nuestros estilos de vida, en un 27% por la herencia genética, un 19% por causa del entorno, que incluye a los factores ambientales, sociales y los agentes biológicos como bacterias y virus, y en un 11% debido a inconvenientes en el sistema de salud. Las enfermedades entraron a la vida del hombre por el pecado, y así está establecido según la Biblia. Por eso, aún personas cristianas o personas buenas pueden padecer de enfermedades. Se tiene que aclarar que no todas las enfermedades tienen que ver con un pecado personal. No se puede decir que una persona enfermó porque cometió un pecado en particular, al menos no en todos los casos. Aunque en ciertas ocasiones Dios puede castigar con enfermedades, o incluso los demonios también pueden ocasionar patologías, pero no es una norma general. Podemos integrar la explicación del origen de la enfermedad según la Biblia y la ciencia médica comentando que enfermamos porque estamos expuestos a varios factores o determinantes de salud debido a que por el pecado entró la enfermedad en el mundo. ¿Cómo afrontar las enfermedades? Para afrontar las enfermedades debemos tomar las siguientes actitudes. 1. Tenemos que enfrentar la enfermedad con esperanza en Dios, pero asumiendo su voluntad. La palabra de Dios nos dice en Salmos capítulo 103, versículos del 1 al 4: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades,
el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Significa este pasaje que se nos garantiza que Dios nos sanará de toda enfermedad en esta vida. No siempre. No es ese el significado de ese pasaje. Dios puede sanar una enfermedad, sí, pero el hacerlo va a depender de su soberanía, es decir, de su decisión. Sin embargo, el mismo Dios que nos perdona nuestros pecados, un día nos llevará a un lugar que Él ha preparado para nosotros. Una esperanza reservada para aquellos que han aceptado a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. 2. Tenemos que enfrentar la enfermedad con actitud positiva, motivada por nuestra fe en Dios. Está escrito en Proverbios capítulo 18, versículo 14: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? El versículo nos dice que el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Según algunos expertos médicos y psicólogos, se afirma que una disposición optimista mejora los índices de supervivencia en los pacientes con alguna enfermedad, en particular las enfermedades crónicas e incurables. Y 3. Para enfrentar la enfermedad debemos usar la ciencia médica, pero reconociendo que todo depende de Dios. La Biblia dice en Proverbios capítulo 22, versículo 12: los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas Él trastorna las cosas de los prevaricadores. Tenemos que reconocer que Dios tiene dominio también sobre la ciencia. Debemos entonces acudir al médico si estamos enfermos. Si hay necesidad de algún tipo de cirugía o de repente de una transfusión, hay que hacerla. Tenemos que asistir a consultas preventivas por lo menos una vez al año para así diagnosticar alguna enfermedad de manera oportuna. Pero tenemos que comprender que quien tiene la última palabra no son los médicos ni la ciencia, sino nuestro Dios. Cuando llega la enfermedad, puede no ser el resultado de la intervención directa de Dios en nuestras vidas, sino más bien el resultado de un mundo caído, de cuerpos caídos, de una salud deficiente o de nuestras propias elecciones de nuestro estilo de vida. Cuando el hombre cayó en pecado, nuestra alma fue dañada, el cuerpo fue invadido por la enfermedad, revelando que el destino del hombre es morir. Para aquellas personas que sufren males, padecimientos y o enfermedades en esta vida, el saber que pueden glorificar a Dios a través de su sufrimiento templa la incertidumbre del por qué lo ha permitido Dios, algo que tal vez ellos no puedan entender totalmente hasta que estén en la presencia de nuestro Señor allá en la eternidad. Cuando el Señor Jesús vino a traer salvación, no solo perdonó los pecados del hombre, sino que además también sanó sus dolencias. Jesús salvó el alma y el cuerpo del hombre. Finalmente, más allá de la salud o la enfermedad, busquemos la salvación de nuestras almas, aceptando a Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias por tu atención. Te invito a que nos sigas en nuestros canales en Facebook y en YouTube. Activa la campanita para que así recibas las notificaciones de nuestras publicaciones semanales. Puedes darnos un like y comparte este video para que así tú mismo nos puedas ayudar a difundir la palabra de Dios. Haznos saber tus comentarios y sugerencias. Que la gracia de Dios te guíe. Dios te bendiga. Hasta pronto.